2.8. Definición de distribución de frecuencias. La organización de los datos generalmente implica el arreglo de las observaciones en clase. La distribución de frecuencias es el arreglo de los datos para expresar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cada una de estas clases. Estas distribuciones se pueden hacer para variables discretas y continuas. 2.8.1. Relativas. Frecuencias. Se denota como Fx. Es el número de veces que se repite un dato obtenido. Esto se realiza para todos los datos una vez que se han ordenado. Ver tabla 1. Frecuencia relativa. Una distribución de frecuencia puede convertirse fácilmente en una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia relativa de cada clase denota como Frx. Es la proporción del total de observaciones que caen dentro de una clase, de esta clase. Se obtiene dividiendo la frecuencia de la clase entre el número total de observaciones, Fr, que sería F entre N. Fr es igual a F entre N. La frecuencia relativa de todas las clases debe sumar 1. Ver tabla 1. Acumuladas. Frecuencias acumuladas. Se denota como FA de X. Se obtiene sumando sucesivamente los datos de la columna donde se encuentra Fr, dejando en la primera posición de la columna FA, el primer dato de la columna de Fr. Cada notación representa el número total de observaciones igual o menor que X, considerando que todas las observaciones de cada clase toman el valor del punto medio. Ver la tabla 1. Tabla de frecuencias. Es una herramienta para arreglar los datos obtenidos de una investigación. En el siguiente ejemplo se observa cómo se sustituye este tipo de tablas. Se tiene una serie de datos 25, 10, 30, 15, 25, 40, 35, 10, 30, 15, 20, 25, 15, 20, 30, 35, 25, 30, 25, 30, 20. Número 2. Se ordenan de mayor a menor y se colocan en la tabla. Los datos se denotan como X. En la tabla se colocan aquí los datos que van de 10 al 40 y luego el número de veces que se repite. Por ejemplo, el 10, su frecuencia es 2, el 15 su frecuencia es 3, el 20 su frecuencia es 3, el 25 su frecuencia es 5, el 30 su frecuencia es 4, el 35 su frecuencia es 2 y el 40 su frecuencia es 1. En la siguiente columna, que sería la tercera columna, se saca Fr, que sería F, la frecuencia entre N. Aquí se suman las frecuencias y la sumatoria nos da 20 y 20 sería N. Entonces sería, por ejemplo, frecuencia entre 20. Sería 2 entre 20, punto 10. 3 entre 20, punto 15. 3 entre 20, punto 15. 5, que es la frecuencia. 5 entre 20, punto 25. 4, que es la frecuencia entre 20, punto 40. 2, que es la frecuencia entre 20, punto 10. 1, que es la frecuencia entre 20.05. Sumamos todo esto y nos tiene que dar 1. La frecuencia acumulada es, recorro la primera, que sería punto 10, la pongo aquí y después lo que voy haciendo es sumar la columna, la cuarta columna con la tercera y así sucesivamente. Entonces sería punto 10 más punto 15 me da punto 25. Punto 25 más punto 15 me da punto 40 más punto 25 me da punto 65. Punto 65 más punto 20 me da punto 85. Punto 85 más punto 10 me da punto 95. Punto 95 más punto 05 me da 1. La sumatoria también me tiene que dar, bueno, el final, la última frecuencia acumulada también me tiene que dar 1, igual que la sumatoria de este lado. Porcentualidades acumuladas. La frecuencia porcentual acumulada es la frecuencia acumulada FA multiplicada por 100. Por lo que nada más se multiplica FA por 100. Como vemos aquí de la tabla anterior, la frecuencia acumulada punto 10 por 100 nos da 10%, punto 25 por 100, 25%, punto 40 por 100, 40%, punto 65 por 100.
65%, 0.85%, 85%, 0.95%, 95%. Finalmente, 1% sería el 100%. Esto lo obtuvimos de la tabla 1. Características de las clases. Las clases se caracterizan por compartir una característica del conjunto de datos que se está analizando. 2.10, variables discretas y variables continuas. Es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir dos tipos de variables, que son las discretas y las continuas. La variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre los valores específicos. ¿Sí? Por ejemplo, si observamos, podríamos poner 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O sea, va de 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, pero sin ninguna numeración intermedia. La variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Ejemplo, pueden ser las estaturas. O sea, y aquí tenemos, como podríamos llamarlo, números con decimales. El ejemplo sería la estatura, 1.53, 1.64, 1.75. Esto va tomando diferentes valores. O incluso los pesos. 54 kilos 800, 54 600, ¿sí? O temperaturas, que podría ser 34,6, 38,7, en fin. 2.11. Construcción de la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias son tablas en que se disponen las modalidades de las variables por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencia por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de la agrupación de frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Ejemplo, quiero conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de la exhibición de imágenes violentas por televisión, por lo cual han recogido los siguientes datos. Podemos hacer mejorar idea si se dispone en una tabla los valores de la variable acompañadas, el número de veces, la frecuencia con que aparece cada valor. Es muy similar a la tabla que hicimos, se tienen los datos, se acomodan de mayor a menor y la frecuencia es el número de veces que se repite cada uno de los datos. Por ejemplo, el 1 se repite 3 veces, el 2 6, el 3 7 veces, el 4 3 veces, el 5 1, sumamos todo esto y la sumatoria nos da 20, n es igual a 20. Y como vimos en la tabla anterior, f pues es la frecuencia y x serían los datos o la variable. Hay que resolver el cuestionario 5, que son estas preguntas con ayuda del mismo documento. Después hay que hacer la actividad 5, que es hacer este primer problema, donde nos piden, donde nos dan una serie de datos que hay que acomodar en la tabla de frecuencia. Se ponen los datos, la frecuencia, se saca frecuencia relativa y frecuencia acumulada. El número 2 es similar, se tiene una serie de datos, se ordenan, se saca la frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. El número 3, se tiene una serie de datos, se acomoda por frecuencias, se tiene la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada porcentual. Todo esto hay que resolverlo, guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace.